El análisis, la experiencia y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. Vamos a conversar con nuestras colegas periodistas Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos a la audiencia del Imer, a ti, Alberto, y Ana Lilia. Ana Lilia Pérez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día para todos. Bienvenidas ambas. Un primer comentario, ya se vinculó a proceso a Ernesto Rufo Appel. Va a seguir en prisión en la cárcel de alta seguridad de El Altiplano, acusado de formar parte de una de las redes de tráfico de combustible de huachicol fiscal, le llaman, más grandes de la historia reciente. Azul, ¿cómo lo ves? Bueno, pues creo que eso ya es un primer paso muy contundente, digamos, sobre la sustancia que tiene la investigación de la Fiscalía General de la República sobre lo que es la operación y ejecución de esta red de huachicol fiscal, de contrabando de combustible y también pues del lavado de dinero presuntamente, ¿no? Me parece a mí que hay muchos elementos que se habían ya puesto sobre la mesa, que se habían dado a conocer, pero esta vinculación a proceso lo que hace pensar es que existe una gran validez, digamos, en todas las evidencias que fueron desahogadas y presentadas durante horas respecto a esta red de contrabando que sí hay que especificar, no nada más estamos hablando del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, sino de 11 empresas y otros 25, me parece, que son involucrados en toda una red que va desde la compra, la importación, la distribución y luego también el manejo y las transferencias de dinero, que hay que ver en eso cuáles eran los beneficiarios finales, ¿no? Pero bueno, creo que estamos frente a un caso absolutamente inédito desde el punto de vista de lo que las capacidades que han adquirido ahora las autoridades mexicanas después de una enorme flexibilización que hubo en algún momento en la forma de comprar, vender y el gran mercado que se abrió después de la reforma de 2013 para empezar a generar mecanismos de trazabilidad que en este caso dan como resultado pues ya una película muy importante de corrupción pública y privada, Alberto. Corrupción pública y privada, Ana Lilia Pérez, porque no puede entenderse toda esta estructura que ha quedado ya expuesta con esta vinculación a proceso y lo que siga otras investigaciones de un delito que no empezó apenas el año pasado, que no tiene poco tiempo. Esto se ha construido en los últimos años, me atrevería a decir hasta décadas, Ana Lilia Pérez. Sí, el contrabando de combustible, que es lo que ya genéricamente se denomina huachicol fiscal, porque el sentido es que le están huachicoleando al fisco, a la hacienda pública, lo que tendrían que pagar y que no le pagan. Pero es un delito que no solo representa un desfalco, un fraude a la hacienda pública, sino es un tema de delincuencia organizada. La importancia de este caso y la manera en la que se está procesando, y aquí retomo lo que planteaba Azul de las capacidades de las autoridades, porque por primera vez se está trabajando en una investigación a profundidad que va desde los eslabones más altos con los que operan las redes de contrabando. Destaco algunos puntos. Primero, bueno, es un tema que involucra a empresarios, agentes aduanales, funcionarios públicos. Los agentes aduanales trabajan mediante patentes aduanales, de patentes para realizar trámites aduaneros, que era un
cochinero, para decirlo en términos muy coloquiales, la manera en la que operaban estos agentes. Se detectó que para estas redes de contrabando colaboraban muchos agentes, estaban implicados más bien muchos agentes. Entonces, el año pasado, recordar que se modifica la ley aduanera precisamente por estos casos de contrabando, porque el agente aduanal es quien tramita esta documentación, que puede ser documentación falsa o documentos apócrifos o información donde el documento es real, pero lo que ahí registran es falso. Dicen, voy a meter un cargamento de tanto, pero meten un cargamento inmensamente mayor. O voy a meter un cargamento de aceite o de desechos de aceite y en realidad eran diésel, gasolina. Esta empresa de Ernesto Rufo tenía permisos también para turbocina, para gasavión. Y miren, esta investigación es tan relevante porque por primera vez se está identificando a los empresarios, a los dueños de esas empresas que participan en estas redes, pero son redes que están a nivel internacional. En este caso, por lo menos empresas de Texas, empresas que operaban acá en el país, dentro de las cuales Rufo es uno de esos empresarios, dueño de esa empresa, que se le detectaron transferencias y por eso la jueza encuentra elementos de prueba para vincularlo a proceso, porque se le detectaron operaciones que no correspondían con el perfil de la empresita que se había formado y que era una de tantas empresas que se formaron en la oportunidad o en el oportunismo más bien que les dio la reforma energética de Enrique Peña Nieto. El contrabando de combustible no es una actividad de estos años. De hecho, comienza igual que el huachicol hace muchas décadas y quienes lo llevaban a cabo también eran empresarios los que tenían los contratos de Pemex para transportar los combustibles en territorio de nuestro país y hacia la frontera. Cuando nosotros antaño veíamos pipas, transportes que decían Pemex, pues el logo era de Pemex, pero muchos eran transportes privados que trabajaban mediante contrataciones de petróleos mexicanos. Y entonces empiezan ellos con esta práctica de contrabando. Y hubo por ahí muchos, no es el primer panista que se vincula en estas actividades de contrabando. De hecho, varios panistas de la zona fronteriza, Tamaulipas principalmente, ya tenían décadas practicando esta modalidad. Es decir, esto que hacen estos señores ahora con sus 11 empresas, organizándose para falsificar documentos, para declarar que traían otra cosa que no traían, ya era una práctica de antaño, pero se fue haciendo más organizada con el enorme factor de posibilidad que les dio el que ahora tenían un permiso, permiso para encubrir todo eso. El permiso de importación, el permiso de exportación, el permiso de comercialización de combustibles que lo da la reforma energética de Peña Nieto, que desde mi punto de vista ha sido de lo más lesivo para nuestro país, para el sector energético, porque cuando se abre la importación, exportación, comercialización de combustibles a los privados, no se establecieron todo lo que se tendría que establecer para la trazabilidad, controles de trazabilidad de los combustibles. Entonces, había más de 1,000 permisos, más de 1,300 se dieron, la mayoría a privados, solo 17 a petróleos mexicanos, 14, corrijo el dato, a petróleos mexicanos, todos los demás a privados, pero esos privados no tenían ni infraestructura. Empezaron a aparecer empresitas ahí que muchas eran factureras, también empresas de papel, empresas hechizas. Entonces, de esas dimensiones se generó el problema. Y a esta empresa, durante la administración del presidente López Obrador, ya le habían cancelado los permisos porque, al igual que a otras, se les detectaron muchas irregularidades. Y un juez en el Poder Judicial se le dieron amparos para que siguiera operando. Sigue operando con sus prácticas fraudulentas, y recordar solo
que el año pasado se encuentra un cargamento de 15.5 millones de litros de combustible en carros tanque de ferrocarril en Ramos Arizpe y en Saltillo, y cuando la autoridad asegura ese combustible empiezan la investigación y empiezan a identificar a ver qué empresas están involucradas acá, cuál es la que tenía el permiso, cuál es la que lo compró, a quién se lo compró, quién lo transportó, dónde se comercializó, porque ese es otro de los eslabones. La Fiscalía General de la República ha detenido a 8 de los involucrados. Hay otro, se identifica por lo menos 25 de manera inicial, van también por los que comercializaban todo ese producto. Y destaco estos datos, Alberto Azul, porque es una investigación que dura un año, donde se encuentran los elementos suficientes para identificar sobre todo la red financiera, que es algo muy, muy relevante. Y también lo destaco porque ahora todo el grupo del PAN, este partido Somos México, todos ellos están pretendiendo darle el carácter, la bandera política. Cuando el señor se involucra como consejero al nuevo partido, él ya estaba bajo investigación desde hacía mucho tiempo. Y esto hay que también puntualizarlo, porque aquí no se trata de un tema de filiaciones políticas, se trata de un tema de combate al crimen organizado. Y yo considero relevante, muy relevante, que por primera vez se va la investigación hacia los empresarios que durante muchos años han manejado el contrabando, Azul y Alberto. Es importante lo que señala Ana Lilia Azul Alzaga, porque tenemos aquí varios elementos que han estado presentes, pero que por la determinación o no sé cómo decirlo, por verlos por separado, no encontrábamos ese hilo conductor que ahora mismo este caso parece que nos muestra. Hablamos de estados fronterizos, gobernados, en el caso de Coahuila, por el PRI, que nunca ha perdido una elección ahí, y en el caso de Tamaulipas, en el periodo en el cual se da este boom de las concesiones para importar de cualquier forma el combustible, estaba Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ahora es considerado prófugo de la justicia, representante del PAN en Estados Unidos. Azul, son datos también a considerar. Por supuesto que son datos a considerar desde muchos puntos de vista, me parece a mí. Por un lado, el hecho de que estos, digamos, el poder que te da estar como titular de un gobierno, te da también muchas relaciones que en el caso del PRI y el PAN se ha venido confirmando en muchos casos, no nada más en este de Huachicol Fiscal, cómo se dan relaciones con entidades privadas en donde se generan beneficios mutuos, beneficios políticos que son también beneficios económicos, y en el caso de la reforma energética esto se ve traducido en esta clase digamos, de posibilidades para organizar un tipo de delincuencia como esta, que pasa por también muchos elementos aparentemente de carácter legal, pero de simulación, y eso es parte de lo que, pues la verdad es que podemos decir que el neoliberalismo facilitó con la anuencia y con el impulso de estos gobiernos, que además yo quisiera también recordar cómo las voces justamente del PRI y el PAN, no nada más hablamos de los gobiernos, sino también en el Congreso, han venido queriendo obstaculizar justamente el regreso que se le ha querido dar a la toma de control por parte del Estado de los mecanismos de trazabilidad, justamente para que no se den este tipo de delitos. Recordemos que en el sexenio pasado hubo una reforma petrolífica o de energéticos que le dio más capacidades al Estado justamente para poder ver qué pasaba con esos permisos, esas concesiones, y a partir de eso es que se empiezan a hacer suspensiones como las que describía Ana Lilia Pérez, y una de ellas a la empresa de Ernesto Rufo, ¿no? Y luego en este sexenio se han venido también pues dando otras reformas que dan
más capacidades también a esa trazabilidad a través de las aduanas y todas las voces que hemos estado escuchando en contra, digamos, de que se den esos robustecimientos institucionales para poder ejercer este control, han sido del PRI y del PAN, diciendo, bueno, del PRI, del PAN y de entidades privadas, ¿no? Que dicen, bueno, se le está otorgando una discrecionalidad absoluta al Estado para que decida sobre estos negocios, y lo que aquí estamos viendo, pues es que justamente se está tomando control sobre lo que era una desorganización y una flexibilización tal, que además era horizontal, fragmentada, y ahora se ha venido centralizando, pues que no podía haber ningún control. Ahora estamos viendo ese control, y por eso a mí me parece muy relevante investigaciones como las que ha hecho Ana Lilia Pérez, justamente sobre cómo funcionaba, cuáles eran los modus operandis a partir de esos cambios institucionales que hubo, y la importancia que tiene hoy valorar lo que se ha venido haciendo de un tiempo acá, justamente para darle mayor control a eso, que finalmente es para beneficio de la población mexicana a través de sus instituciones públicas, ¿no? Entonces, hay que mirarlo desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista político, ubicando quién es quién en todo este proceso. Eso me parece muy relevante. Es muy relevante, Ana Lilia, porque además de todo esto que tú nos has planteado y que también nos ha planteado Azul Alzaga, la manera en la cual a partir de 2013, cuando se autoriza la reforma energética, con todo lo que ocurrió alrededor de ese proceso de votación, tampoco lo podemos olvidar. Hay varios detenidos por este mismo tema, el mismo Anaya, el que fue Lozoya, el que fue candidato de el PAN, Anaya, Ricardo Anaya, fue señalado de haber recibido sobornos para poder facilitar el voto de 2013. Nos habla de una estructura que se ha creado, que tiene ya mucho tiempo y que no puede entenderse, Ana Lilia, sin la participación del otro lado. Y el otro lado son, como bien nos señalabas, las empresas, porque pues le tienen que vender la gasolina, el combustible a alguien, se tiene que distribuir en algún lugar. Ya parte de la investigación del caso Rufo señala a grupos gasolineros de Coahuila precisamente que también distribuían este tipo de combustibles. En el gobierno de Peña Nieto se normalizó las pérdidas de Pemex porque la gasolina seguía vendiéndose igual y Pemex pues, no la vendía. Alguien distribuye esa gasolina, por ejemplo. También es esta parte relevante para el análisis, Ana Lilia. Sí, por supuesto. Primero quiero precisar el dato de cuántos permisos de importación se dieron tras la reforma de Peña Nieto. Fueron 1,377. Solo 14 eran de Pemex, todo lo demás a privados. Y había muchos que eran empresas y de comercialización también, y en esas comercializadoras había muchas empresas factureras. Por ejemplo, una persona tenía un permiso, pero era una empresa de papel, empresas pues que se usan para hacer defraudación, pero también vinculadas al crimen organizado, un tema de lavado de dinero. Por ejemplo, en esta estructura de Rufo y los otros, sus socios son los otros de los detenidos, lo que hacían era movimientos de lavado de dinero, millones y millones que pasaban por una cuenta puente y luego los dispersaban hacia otras cuentas, y entre esas empresas también de Estados Unidos. O sea, es de enormes dimensiones. También cómo fueron haciendo estas operaciones que involucran a empresarios que pues también a todos ellos se les tiene que detener. Y tocas el punto de la comercialización de combustibles, que toda esa zona de Coahuila, Tamaulipas, la región también de la comarca lagunera, ha sido una zona donde por muchos años se ha comercializado combustible o de huachicol o de contrabando. Por ahí hay unos empresarios gasolineros, hace años hice investigaciones de eso, de
cómo eran, fíjate, tenían el doble negocio de transportar combustible para Pemex, eran sus pipas, les daban contratos para transportar, entonces hacían esos embarques y de ahí huachicoleaban una parte y luego metían contrabando para comercializar en las gasolineras de toda la región. La gasolina de ordeñada Pemex también se comercializaba en Estados Unidos y lo comercializaban empresas de Texas. Pero en el caso de las gasolineras del país, ¿cómo se detectaba antes que una gasolinera estaba vendiendo combustible o de contrabando o combustible ordeñado a Pemex? Porque la gasolinera dejaba de comprarle a Petróleos Mexicanos o compraba mucho menos que lo que usualmente solía comprarle. Había gasolineras que por años seguían operando, pero no le compraban nada a Pemex, pero eran tiempos en que solo Pemex podía vender. Entonces, ese es otro de los elementos que trastoca la reforma de Peña Nieto, porque entonces ya no había un indicador para identificar ese combustible de contrabando. Por eso es que detona muchísimo en años recientes esto del huachicol fiscal. Es a partir de esos elementos. Entonces, este tipo de investigaciones, yo plantearía que espero que sea la primera de muchas que en esas dimensiones realice la Fiscalía, porque todos los elementos de prueba que se pusieron a disposición de la jueza, pues fíjense, le llevaron más de 30 horas en la audiencia para ir exponiendo cada uno de los elementos de prueba y que al final la jueza considera que hay elementos suficientes para ello. Destaco esta parte porque ese es el tipo de investigaciones que esperamos ver en el país para que se vaya sobre el delincuente de cuello blanco, que son estos empresarios, que son los dueños de franquicias gasolineras, que son los dueños de transportistas, que son los que han operado el contrabando y el huachicol también. Y además la narrativa, Azul Alzaga, como tú lo mencionabas hace unos minutos y quisiera que profundizaras un poquito en esto, la narrativa que se pretende construir es trasladar la culpa o la presunta culpa a otro lado. Decir que porque hay un caso que se ha sancionado, ojo, están detenidos los presuntos responsables de también participar en otra red de tráfico de combustible y que involucra a elementos de la Secretaría de Marina que han sido detenidos y procesados. Bajo ese solo caso, se pretende responsabilizar a el gobierno del presidente López Obrador, al de la presidenta Claudia Sheinbaum, la estrategia de gritar al ladrón, mientras el verdadero ladrón sigue pues con el 2 de bastos, sacando el dinero de las carteras, Azul Alzaga. Bueno, yo de entrada diría una cosa, nosotros podemos hablar de este tema justamente porque hay esas investigaciones y esas investigaciones las han hecho los gobiernos de la Cuarta Transformación. Esto no lo hubiéramos visto en otro momento si estuviéramos hablando de un gobierno del PAN, por ejemplo, como ya lo demostró un secretario de Seguridad Pública que estaba coludido con el narco y que ahora está sentenciado por ese motivo en Estados Unidos, y que durante el gobierno de Felipe Peña Nieto lo único que vimos fue cómo voltearon la cara para otro lado en un claro gesto de complicidad, ¿no? Cuando ahora intentan hacer de estos casos una cosa equiparable, ¿no?, a lo que sucedía en otras administraciones, pues yo diría, bueno, lo primero que hay que decir es, están las investigaciones, hay gente imputada y hay gente imputada. En este caso también se habla de Ernesto Rufo como un perseguido político, cuando estamos hablando de una red muy amplia en donde está involucrada, reconocida también por las propias autoridades, pues funcionarios del Estado mexicano, o bueno, a través de estos permisos, los agentes aduanales y quienes se dedican justamente a establecer los controles de la entrada y la salida de hidrocarburos, ¿no?, que también tienen orden de detención, que forman parte de esta red, porque de otro modo no se puede concebir que una cosa así podría suceder. Entonces, me parece a mí que cuando se deja fuera de la película una parte, pues ahí lo que evidentemente hay es
ahí sí una politización del caso, ¿no? Pero la politización no se está dando de origen, sino se está dando en reacción a esto que estamos viendo, que es una transformación muy importante en nuestro país sobre la capacidad del Estado mexicano de tener control sobre una cosa que no solamente habla del crimen organizado visto como cárteles de la droga, sino, como bien decía Ana Lilia Pérez, pues de delincuentes de cuello blanco en donde participan funcionarios públicos, exfuncionarios públicos y también entidades privadas. Y aquí quisiera también añadir una cosa más. Hasta este momento lo que hemos visto es la parte que tiene que ver con México, pero estamos hablando de un delito transfronterizo que necesariamente tuvo que haber tenido la participación igualmente de funcionarios y de empresas de Estados Unidos. Entonces, sería muy interesante ver cómo este caso, ojalá se diera de esta manera, sí se convierte en un efectivo elemento o factor de colaboración entre autoridades de los dos países con una cosa que es transnacional. Y bueno, hasta este momento no hemos visto decir esta boca es mía por parte de Estados Unidos, pero es importante tener en mente el hecho de que no estamos hablando nada más de una cosa que ocurre en nuestro país, ¿no? Exactamente, porque estamos hablando, Ana Lilia Pérez, de algo que rebasa este solo hecho. El contrabando fiscal o el huachicol fiscal es lo que ahora estamos en la discusión, lo que se investiga, parte de la polémica. Pero no olvidemos que ha habido también otras investigaciones que iniciaron en los periodos de gobierno del presidente López Obrador y que continúa la presidenta Claudia Sheinbaum, que se refieren a estructuras de delincuencia de cuello blanco creadas, prohijadas y de las cuales ha habido grandes beneficiarios, personajes inclusive que se consideraron de la alcurnia política, muy cercanos al expresidente, a expresidentes, para no ponerle solamente un nombre, y que están también presentes curiosamente en este caso y que se resumen, por ejemplo, lo quiero plantear así y quisiera escuchar tu análisis, en un nombre, en Fernando Gómez Montt, ex secretario de Gobernación del usurpador Calderón Hinojosa, uno de los grandes abogados de los despachos que más dinero ganan en este país y familiar de una persona que ha sido involucrada en una amplia red de factureros de Inés Gómez Montt. Es el abogado de Ernesto Rufo, Ana Lilia. ¿Qué te dice esto? Pues a lo mejor Rufo lo contrató porque defiende factureros, ¿no? Tal vez. Me refiero a Fernando Gómez Montt, defiende factureros. Sí, recordar que su sobrina Inés Gómez Montt es otra de las personas involucradas en estas redes, junto con su esposo Álvarez Puga, que hicieron el negocio de la facturación falsa un mega negocio precisamente en esos años del peñanietismo, y que también es uno de los casos que se ha pedido la extradición de Gómez Montt, de su marido también, porque tienen causas pendientes en nuestro país. Y que hablaba Azul de la reciprocidad. Bueno, el tema de la reciprocidad que debe haber desde Estados Unidos para mandar a esos personajes que se han solicitado formalmente desde hace ya mucho tiempo. La presidenta en una conferencia mañanera se dio un informe de cuántos casos se ha solicitado que se manden extraditados de Estados Unidos para procesarlos acá, y que la mayoría son delincuentes de cuello blanco, y que son esos casos que se están haciendo las indagatorias, pero cuando se identifica que uno de esos personajes pertenece a un partido político, pues empiezan a usarlo como bandera, como el caso de Rufo. No me extraña que sea Fernando Gómez Montt quien lo esté defendiendo por el perfil de otros a los que ha defendido también, el tema de la cooperativa Cruz Azul, puros impresentables que ha defendido a lo largo de su carrera, y son como de esos despachos que
pues en su cartera de clientes los Salinas también eran sus defendidos. Es un poco como el despacho de Fernández de Ceballos, que se han valido durante mucho tiempo de tráfico de influencias para sacar adelante sus asuntos. Pero además, en el caso de Gómez Montt, era secretario de Gobernación al mismo tiempo que tenían a un narcotraficante como secretario de Seguridad Pública. Genaro García Luna era su compañero de gabinete y que nunca se dieron por enterados, ¿no?, de la actividad criminal de este personaje. Entonces son tramas delincuenciales que defienden otras personas que no tienen mucha probidad tampoco. Pero bueno, yo confío en que la investigación, la solidez de las investigaciones, pues pueda dar elementos suficientes para que se procesen estos casos, más allá del polémico abogado también que está tomando este caso, que por cierto se la pasó en medios tratando de echarle la culpa a la empresa que transporta el combustible. Y bueno, sí, la empresa tiene que ser otra de las investigadas, pero en eso basó el argumento para la defensa que empezó a hacer en medios de comunicación. Exactamente, es parte de la estrategia legal de la actuación de este abogado polémico, quien vive, por cierto, en uno de los fraccionamientos más exclusivos de todo el país, en medio de un gran bosque de agua, bosque de niebla, aquí en los suburbios de Ciudad de México, vecino de otro personaje, el cantante Miguel Bosé, que eso demuestra básicamente la fortuna enorme que ha conseguido a través de estas actividades, y es apenas una pequeña parte de esto que empieza a destaparse con la investigación, el proceso de Ernesto Rufo Appel. Les quiero agradecer a Azul Alzaga, a Ana Lilia Pérez, esta oportunidad que le dan a la audiencia de Imer Noticias de tener esta otra mirada, los detalles finos, la letra chiquita de estos casos que han sido víctimas del intento de desviar la mirada, de la apuesta a la desmemoria, pero por fortuna contamos con ustedes para que esto no suceda. Gracias, Azul Alzaga. No, y contigo, Alberto, también, que tienes una memoria muy impresionante con respecto a estos y otros casos, y hasta para establecer las relaciones entre ciertos fenómenos y otros. Querido Alberto, Ana Lilia, muchísimas gracias por estos minutos, y nos vemos el próximo jueves. Claro que sí, muchas gracias, Azul. Ana Lilia Pérez, muchas gracias. Gracias, para mí es un gusto llegar a esta mesa y poder hacer estas reflexiones, compartir con Azul, contigo, Alberto, y sobre todo con toda nuestra audiencia, a quien mando muchos abrazos. A la audiencia también de ustedes, la radio pública es su casa. Que tengan buen día. Buen día. Buen día. Hasta pronto.